Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker y vamos a presentar en esta ocasión un reproductor de discos en formato CD, el cual fue fabricado por Panasonic. El modelo correcto es SL-S231 letra C, el cual está en muy buenas condiciones todavía, a pesar de haberse fabricado en junio de 1998 y hasta próximo a cumplir sus primeros 30 años de antigüedad, y la verdad todavía está dando guerra, ¿ok? Entonces se los voy a mostrar aquí, miren. Ok, ahí está, todavía tiene muy buena pinta y está pues en muy buena condición. Digo, para casi 30 años ya es muy difícil que los aparatos de hoy duren ese tiempo. Aquí lo pueden ver, miren, junio 1998, el número de serie terminación 320. Ok, clarísimo, ahí está, junio del 98. Y aquí en la etiqueta del fabricante vemos pues el modelo que les acabamos de mencionar. eh, la alimentación también con dos pilas AA a 3 volts y 100% fabricado en Japón. La mayoría de dispositivos y equipos que fueron fabricados en Japón, que ya casi no hay, porque recuerden que hoy en día ya es prácticamente todo hecho en China. Eh, Vuelta al tiempo atrás, aproximadamente en la década de los 40, 50, había muchísimos equipos que eran fabricados en Estados Unidos. Posteriormente ya en 60, 70, mucho equipo que se fabricó en Japón. Todavía en los 80s, parte de los 90s como lo es este ejemplar. Pero ya después vino el fenómeno de la globalización, que las fábricas buscaban mano de obra más barata, etcétera, etcétera. Entonces ya dejaron de hacer muchos equipos en Japón y todo es prácticamente ya casi el 100% de productos hechos en China. Okay. Hoy en día ya no encuentras equipos hechos en Japón, y este es uno de ellos que todavía alcanzó a ser fabricado en Japón durante aquellos años. Ok, bueno, ¿qué características nos ofrece este reproductor de discos compacto? Bueno, lo primero, viene con protección electrónica antiimpactos, que es limitada solamente a 10 segundos, ¿ok? No crean que es una protección permanente, la cual va a estar, por ejemplo, si esta superficie estuviera en constante temblor, vibración, impactos, la música se va a cortar, porque obviamente pues esas vibraciones van a durar más de 10 segundos, entonces va a llegar un momento que esa protección electrónica se va a vencer, entonces se va a brincar la música. Pero, por ejemplo, si este reproductor de discos portátil, tú lo llevas, por ejemplo, en tu mochila, en tu maleta, o de repente, espontáneamente, se recibe un golpe o una vibración o un impacto leve, pues lo va a alcanzar a sortear. Entonces va a disminuir un poquito el nivel de protección, pero ya estando en reposo se va a volver a recuperar. Es algo parecido a la señal de cobertura de los celulares, ¿ok? Cuando en tu móvil te indica qué tanta señal tienes de recepción de cobertura para hacer llamadas, algo más o menos, ¿ok? Entonces eso es algo muy parecido. Ok, bueno, entonces vamos a mostrar eh, lo que es. Ya vimos lo estético, tiene aquí unos ligeros rayones, pues es obvio, porque son productos que los traen en volumen. Ya este reproductor ya fue sometido a limpieza, los rayoncitos estos ya no se pueden quitar. Pero por ejemplo, aquí en el compartimento de las pilas, este ejemplar yo lo tuve que desarmar, no porque estuviera fallando, pero solamente para darle mejor limpieza a lo que es las terminales. Vamos a hacerle un acercamiento para que vean a lo que me refiero. Estas terminales tenían levemente, estaban sulfatadas, entonces yo decidí desarmar el equipo para dejarlo lo mejor posible. Ok, ahí detallándolo con cepillo de alambre, con cepillo normal, cerdas nylon, desarmador plano muy fino,
entre otros accesorios, y al final pues darles una ligera lubricación para evitar que vuelva a reaparecer el sulfato. Entonces aquí vemos también que están en óptimas condiciones las terminales. El compartimiento de pilas está muy bueno, no está rayado, y como pueden darse cuenta, pues todo esto se quitó y se limpió, está sopleteado, todo perfecto, ok. Porque lo más fácil es tomar un cepillo de cerdas de metal y comenzar a, a cepillarle, a rascarle, pero aparte de que no te va a quedar como lo estás viendo, vas a rayar todas estas partes, todo esto lo vas a rayar y se va a ver feo. Entonces realmente para desarmar este equipo no es difícil, solamente hay que remover los tornillos que vemos aquí en los orificios. Son 4 solamente, ok, 2 y otros 2 y listo. Ya con eso puedes abrir. Es uno de los equipos muy fáciles de abrir para darle servicio, reparación, mantenimiento, etcétera, ok. Entonces pues solamente para eso, porque el equipo en sí está funcionando perfecto, ok. Y en este video lo vamos a poner a prueba precisamente. Vamos a ver qué nos ofrece este reproductor. En este costado sí tiene varios selectores. Vamos a empezar de derecha a izquierda. El primero de ellos, que está en diferente color, todos están en negro y este está así resaltado en plata, porque se trata de la protección electrónica antiimpactos. Ya dijimos que pues bueno, recomendable tenerlo siempre activado, ok, aunque si lo vas a tener por ejemplo en un lugar que siempre va a estar estacional, sin movimiento, pues para cuestión de ahorrar pilas, si es que lo estás usando con pilas, ahí sí lo puedes desactivar. Pero por ejemplo, si tú lo estás usando con algún adaptador de corriente, por ejemplo ahí tenemos uno, nuestro Thomson, ahorita lo vamos a conectar. Entonces ahí sí podrías darle activar protección electrónica antiimpactos. Ahorita ya está activado, aquí es apagado, ok, lo vamos a dejar activado. Y el siguiente es la función de hold. Entonces muchos por ejemplo desconocen que la función del hold es un bloqueo electrónico. Entonces cuando le ponen las pilas o lo conectan al adaptador de corriente y le dan play y está activado el hold, pero ellos no saben que está activado, le dan playback y no hace nada. No hace nada precisamente porque está aplicado el hold. Para saber que esté aplicado el hold en este modelo, necesitas fijarte bien que la rayita que tiene este botón, miren, ahí está máximo, aquí acercamiento. Si la rayita no está así alineada con la otra raya que está impresa sobre el cuerpo del reproductor, quiere decir que no está aplicado. Pero por ejemplo aquí ya está alineado la raya del botón con la raya de la leyenda de hold que está impresa en el cuerpo. Entonces aquí por ejemplo sí está aplicado y va a bloquearse todos los controles excepto el del volumen, ok, pero todo no te va a permitir reproducir absolutamente nada. Por ejemplo, si el reproductor ya lo tienes encendido, está reproduciendo música y de pronto tú aplicas la función de hold, lo que vas a lograr es de que no vas a poder brincar la música, pausar ni nada, va a estar bloqueado. Y esto es por ejemplo para que cuando vayas por ejemplo, si tú vas en el transporte público y vas escuchando música, aplicas el hold precisamente para evitar que se vaya a saltar la música o que se vaya a detener o pausar, etcétera, ok. Para eso aplican el hold. O por ejemplo, cuando no están escuchando música, lo llevas en tu mochila, en tu maleta, y para evitar que se vaya a activar, comenzar a reproducir por accidente, tú vas a aplicar dejar activado el hold para que los controles estén bloqueados y no te vaya a gastar las pilas. Entonces esas son las dos enfoques por los cuales tiene la función de hold, y gran parte de estos reproductores vienen con esa función, ok. Bueno, vamos a ir entonces al siguiente, que el tercer control, que se trata de los modos de reproducción. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí yo ya lo he puesto al centro con la posición de normal. Entonces la posición normal significa que
va a reproducir las pistas en orden como viene en el disco, de principio a fin. Entonces, track número 1 hasta el último que contenga ese disco de manera continua. Ok, ese es el modo normal. Y si quieres modo aleatorio, lo vas a tener que recorrer todo a la derecha. Y ahí puedes ver que está alineado la rayita del selector con la que dice random, que es aleatorio. Entonces con eso vas a entrar en un modo de reproducción en el cual el dispositivo va a escoger por sí solo al azar cualquiera de las pistas que tenga ese disco. Ok, vamos a ir al tercer modo, todo a la izquierda, que es el modo resume, que significa reanudar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos escuchando un disco y de pronto dejamos de escucharlo en la pista número 12, ok, tú por ejemplo estabas escuchando música y lo detuviste en el track número 12, posiblemente en el minuto 1:35. Entonces, al menos este modelo, ahorita más adelante lo vamos a ver también, el modo resume significa que cuando tú vuelvas a presionar play, el equipo va a retomar el último momento, la última canción que tú dejaste de escuchar. Entonces, si tú estabas escuchando la pista 12, va a retomar la pista 12 posiblemente en el minuto exacto que dejaste de escuchar o algo cercano a ello, ¿ok? En los reproductores Sony sí lo retoma exactamente. Algunos modelos se puede tardar unos segundos más, menos, etcétera, ¿ok? Pero en sí ese es el modo resume, eso es lo que hace, ok. Ese es el tercer control. Entonces vamos a dejarlo ahorita en modo normal. Ahí está, modo normal, ok. Vamos a ir con el cuarto control, que es también del tipo interruptor, y este es para el extra bass. Este es un refuerzo de bajos y en este momento está desactivado. Si lo movemos todo a la izquierda, ahí ya está aplicado. Ok, entonces es algo así como el Megabass en la marca Sony. Para Panasonic lo bautiza en este modelo como Extra Bass, ok, XBS, ok, eso es. Y bueno, aquí tenemos un control de volumen, el cual, control de volumen tipo perilla, el cual está numerado. Ahí está, llega al máximo de 10 puntos. Lo vamos a dejar al mínimo, ahí está 0. Y pues vamos a ir subiendo. Igual aquí, aparte de que está numerado, aquí te indica de menor a mayor. Ok, el sentido de giro, o sea, al girarlo hacia la derecha va a incrementar. Ok. Y aquí es salida de audífonos de 3.5 milímetros. Ya tenemos nuestro cable listo. En la parte posterior tiene salida de audio también para conectarlo en alguna consola, amplificador, etcétera. Y también tiene conexión para adaptador de corriente directa, que es el que vamos a usar ahorita, de 4.5 volts. Las polaridades son las siguientes. A ver, ok, centro positivo y masa negativa. Son las polaridades tipo actuales. Ok, y de este bando no tenemos nada. Eso es todo lo que ofrece. La botonera queda de la siguiente manera: adelantar, regresar pista y reproducir, detener. Igual este stop sirve para apagar el equipo. Ok, aquí tenemos una opción que es aplicar repetición. Cualquiera de los modos que explicamos, estos tres, puedes aplicarle repetición. Y aquí hay otro que es para pues hacer un modo programado de reproducción programado, ok. Bueno, y este otro que es para abrir la compuerta, ok, vamos a abrirla. Ahí está, apertura muy bien, está muy suave. Obviamente ya fue sometido a limpieza, a detalle, todo bien. Y aquí al centro, cuando quieres extraer el disco, solamente presionas y va a botar el disco, ok.
Ahí está el láser, todo perfecto, todo bien. Ahí al fondo todo bien, todo muy bien. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí para instalar nuestro disco. Okay. Este reproductor de discos compactos es solamente compatible con discos originales, grabados o discos piratas CDR, pero no es compatible con discos MP3. Este es un CD de audio normal que contiene 30 pistas de la biblioteca de música de YouTube. Entonces vamos a reproducir este disco. Ok, vamos a conectar nuestro adaptador de corriente directa. Ok, bueno, ok, y vamos a conectar el otro extremo de nuestro cable de 3.5 milímetros que ya está conectado aquí a la grabadora que está en la repisa. El volumen ya está al mínimo. Ok, vamos a conectar, listo. Ok, y vamos a hacer entonces las pruebas de reproducción correspondientes. Ok, presionamos playback. Ah, mira, ya me pasó lo mismo que las personas que no saben que está aplicado el hold. Lo dejé aplicado, mira. Vean, ahorita voy a presionar playback y aparece hold. Ah, mira, que suave, no había percatado. Lo que pasa es que lo probé con pilas y bueno, esta es una función que no todos los reproductores lo tienen. Ok, algunos modelos sí y otros no. Y si se pueden dar cuenta, al presionar playback se aplica el hold, pero notamos que se retroilumina el display. Ahí está. Okay. Vamos a apagar un poquito aquí un foco para que se aprecie mejor. Mira, ahí está. Ok, y le voy a hacer sombra. Ahí está, mira, hold. Ok, ahorita está aplicado el bloqueo. Es un bloqueo electrónico. Entonces vamos a quitarle el hold para que nos permita reproducir. Entonces hay que ubicarlo siempre en el lado opuesto a donde indica la flecha. Ahí está. Ok, ahí está desaplicado, inhabilitado el hold, ya está liberado. Entonces vamos a hacer la reproducción. Ahora sí, playback. Cuando estos dispositivos están conectados a adaptador de corriente directa, muchos de ellos tienen esta función de ser retroiluminados. Ok, entonces cuando utilizas pilas no tienen ese efecto, solamente cuando lo conectas a cable de corriente, adaptador de corriente directa. Vamos a subir el volumen aquí con la perilla poco a poco. Ahí está. Vamos a hacer una breve pausa para indicar aquí el conteo del tiempo, la pista número 1, y esto que se ve aquí como un abanico es el indicador, el nivel de protección que tiene hasta ahorita. Entonces, como les había dicho, dependiendo, por ejemplo en el caso de los celulares te indica qué tanta señal de cobertura tienes, es algo parecido. ¿Ok? Cada impacto que reciba el reproductor, este indicador va a ir bajando hasta que ya llegue al mínimo. Entonces cuando llega al mínimo se va a brincar la música porque ya se habrá agotado la protección. Ok, entonces vamos a continuar con la reproducción. Ahí va cargando. Ya, máximo.
bastante resistente. Para 10 segundos la verdad está muy resistente. Ahí puedes ver cómo avanza el disco. Ahí está. Ok, excelente, la verdad resiste muy bien los golpes este equipo. Ahí sigue reproduciendo en modo continuo, modo normal. Vamos a aplicar aquí el bajo, refuerzo de bajos. Ahí está. Y vamos a adelantar un poquito la pista. Subimos más. Máximo. Ahí llegó el máximo, nivel 10. Ok, vamos a subir un poquito aquí a la radiograbadora. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito. Vamos a saltar más pistas. Máximo, ya está el bajo aplicado. Vamos a quitarlo. Vamos a hacer una pausa y vamos a quitar la protección electrónica antiimpactos, que la verdad, siendo honestos, está bastante efectiva. Ok, me sorprende porque para 10 segundos la verdad es como si fuera de 40 segundos y hasta más. Todavía está buenísima esta protección. Le vamos a quitar, vamos a desactivarla para que vean la diferencia. Ahí está, apagado el anti-shock. Ok, y vamos a continuar la reproducción y van a ver que cualquier golpe, cualquier impacto va a brincar la música. Seguimos. Un poquito más de volumen. Ya se destanteó, pero es precisamente porque no tiene la protección electrónica antiimpactos. Por ejemplo, si lo van a tener fijo en un lugar sin vibraciones, está muy bien, la pueden quitar. Y aparte, por ejemplo, si tienen pilas que no tengan el adaptador de corriente, les va a ahorrar un poquito más de pila. Pero si lo están usando así como ahorita, que tengan un adaptador de corriente adecuado, pueden aplicar la protección electrónica antiimpactos. Vamos a reanudarla y van a ver que va a volver otra vez a funcionar
perfecto, sin problemas. Ahí está recargando. Y ahí está ya. Ahí está, ahí se cortó, pero ok. Ahí se cortó, pero porque aquí llegó al mínimo como está ahorita este punto, entonces ahí sí. Ok, vamos a ver. Ahí va bajando. Ahí está. Esta protección electrónica se recupera bien rápido. Es lo que me gusta, que sí se recupera, porque hay otros modelos que tardan en recuperarse, pero realmente sí se recupera muy rápido. Ok, entonces vamos a cambiar ahora el modo de reproducción. Vamos a pasar de normal, vamos a ir al azar, aleatorio. Ok, entonces en este modo, de hecho aquí aparece una leyenda que dice random también. Ahí está, random, apenas alcanza a ver, random. Entonces va a elegir al azar cualquier canción. Okay, vamos a continuar. Adelantamos. Ahí brinca la 8, 5, 22. Vamos a adelantar un poquito. Está suave esta canción. Ok, 106, track número 9. Realmente se escucha hermoso este reproductor. La verdad está súper bien como se escucha, funciona perfecto, se desplaza las pistas sin problema, va y viene el láser. Está sensacional este. No le pide nada realmente a un Sony Walkman CD, la verdad está buenísimo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el modo reanudar. Ok, ahorita mencioné la pista y el tiempo para que lo recuerden. Pista número 9, minuto 1:06. Entonces vamos a ir a reanudar, resume. Ahí está, resume. Entonces, suponiendo que yo estaba escuchando aquí mi música,
mi CD. Entonces de pronto tuve que apagarlo porque tuve que salir a algún asunto. Vamos a apagarlo. Stop y otra vez stop y ya queda apagado. Ahí está completamente detenido. Ok, entonces lo dejamos conectado tal cual, no lo abrimos. Ahorita vamos a hacer una prueba tanto cerrado como abierto, porque algunos al abrir la compuerta ya se pierde la memoria, pero algunos todavía la retienen. Entonces suponiendo que yo lo dejé en la pista, lo dejé de escuchar en la pista número 9 y regreso y doy play, entonces debe de retomarlo en la pista número 9 otra vez en el minuto 1:06. Ahí está. Ok. Bueno, es la pista que estábamos escuchando, la última canción que estuvimos escuchando de ese disco, más lo volvió a tocar desde el inicio. No es como algunos modelos de Sony que sí te lo retoman exactamente la parte que el minuto exacto en el cual dejaste de escuchar la música, aunque la verdad no está nada despreciable porque sí lo retoma efectivamente la última canción que estuvimos escuchando, entonces lo cual está muy bien. Ok, entonces vamos a adelantarlo un poquito. Pausamos, detenemos, otra vez stop, se apaga el equipo, abrimos, supuestamente sacamos el disco. A ver, vamos. Bueno, para sacarlo en este caso está muy suave su sistema de Panasonic porque es solamente pulsar. Yo me acuerdo que en la escuela varios compañeros llevaban estos modelos y para expulsarlo era solamente presionar. Ahí está, listo. Ok, ahí está. Y ya nomás lo presionábamos y ya quedaba listo otra vez para reproducir. Ok, cerramos. Vamos a darle play, vamos a ver si lo retoma desde el 9 o comienza desde ceros. Ok, vamos a ver si lo retoma desde el 9. Efectivamente. Perfecto, muy bien. Ahí está. Ok, excelente. Ahí pudimos ver que efectivamente no importa si el disco aún sigue colocado en su sitio o si lo removiste, de todas formas va a recordar la pista, que la última pista que estuviste escuchando de ese disco. Por ejemplo, en el caso que no aplica ya es cuando tú quitaste este disco e instalaste otro, ahí sí ya no lo va a recordar. Tiene que ser exactamente el mismo disco que estabas escuchando para poder que recuerde. Ok, ahorita en esta última prueba se abrió la compuerta, se removió supuestamente el disco y pues otra vez lo colocamos y efectivamente está recordando que la pista número 9 fue el último soundtrack que estuvimos escuchando de ese disco, lo cual está perfecto, está muy bien, cumple con su función de reanudar. Ok, y ya pues lo que queda de añadir es solamente lo que es esta función de repeat. Ok, deja ver si se... Ah, ok. Mira, aquí estaba, más que casi no se notaba. Ahí está, está como una flechita que vuelve otra vez. Repetir uno, repetir todos. Ahí está, repetir uno y repetir todas las pistas. Por ejemplo, si estamos reproduciendo este track número 9, cuando lo tienes así, 1 y el símbolo de la flecha que está retornando, entonces significa que al finalizar esta pista
vuelve otra vez a tocar el track número 9. Ok, así fuera cualquier otra pista la vuelve a repetir, pero cuando está la leyenda que dice all y la flecha como en ciclo, entonces significa que va a repetir todas las pistas otra vez. Entonces este modo sería aleatorio con repetición de todos los tracks. Ok, igual vamos a dejarlo bueno, ok, resume. Yo estaba confundido aquí con random, pero es reanudar. La función de reanudar está activa, pero con opción a repetir todos. Vamos a cambiar aquí a random, y ahora sí nos va a aparecer aquí random, y con la opción de repetir todas las pistas. Ok, entonces aquí vamos a reproducir algunos tracks ya para ir acercándonos a recta final del video. Entonces seguimos. Otra vez es el 1. Ahí paramos. Excelente, realmente está buenísimo este equipo. La verdad no es porque yo lo diga, pero la verdad está respondiendo de maravilla, está fabuloso. Vamos a expulsar este disco. Es un disco de audio normal con 30 pistas. 30 pistas porque es música que dura aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos. Alguno que otro que dure 3 minutos, pero por eso le cabe tantas canciones. Ok. Y a ver, vamos a poner un disco que también es de audio. Contiene solamente 10 pistas, pero este es un disco regrabable. Solamente vamos a ver si lo puede reproducir, si lo admite. Ok, no. Aquí aparece la leyenda que dice no disc, entonces significa que no lo admite. Ok, discos regrabables no son bienvenidos. Okay. Vamos a ir por último a hacer la misma prueba, a ver si es compatible con un disco CD en formato MP3. Ok, estos discos tienen más de 100 canciones, entonces vamos a ver. Yo sé que no lo va a admitir, pero lo quiero dejar bien documentado aquí en cámara. Cerramos, y ya con cerrar comienza el proceso de identificación de música. Entonces, por ejemplo, aquí te puedes ir con la finta de que dice una pista, supuestamente así los identifican los que no son compatibles, una pista con duración de 71 minutos y 16 segundos. Entonces la persona puede decir, ay, sí, es compatible, mira, ya lo identificó. Vamos a ver si es cierto. Play. Y ahí está. El volumen está al máximo y el tiempo transcurre, pero no escuchamos nada.
Ok, ahí ven, volumen al máximo. Ahí está, volumen 10, mira, ahí está, 9, 8, está al máximo. Y el tiempo sigue su curso, pero la verdad es que no vas a obtener nada de audio porque precisamente no son discos admitidos, no es compatible con este tipo de reproductores el MP3. Ok, eso es lo que sucede. Me ha pasado casos de personas que compran algún producto y dice, oye, es que no toca MP3, simplemente no es compatible. Ok, para esa época los pocos reproductores que sí admitían el MP3 pues eran así como que muy especiales. No todos los lectores de reproductores de CD admitían el MP3 y este es uno de ellos. Pero a pesar de que no lo admite, la verdad está buenísimo, funciona súper bien. ¿Ok? Voy a repetir el mismo, si es el mismo, sí, el mismo disco de audio, pero a ver, lo vamos a utilizar esta vez por si acaso hay dudas. Solamente una reproducción así muy rápida. Lo voy a desconectar y ahora vamos a ir con pilas. Ok, se recomienda utilizar pilas recargables. Ahí estamos utilizando pilas AA, un par de AA's de Energizer, y vamos a colocarlas para hacer la prueba con pila. Ya hicimos todas las pruebas con adaptador de corriente directa y sobre todo la hago esta prueba para perdón, para demostrar que el efecto de retroiluminación solamente se da con el adaptador de corriente. Si tú utilizas pilas, en teoría no se debe de retroiluminar. Mira, y ahí está. Vamos a bajarle volumen, si no va a hacer mucho ruido. Ok. Ok. Aquí empieza desde el track 14 porque está en el modo reanudar. A ver si se quedó en reanudar. Ah, no, se quedó en random. Bueno, escogí una al azar. No necesariamente tiene que empezar desde el pista número 1. Ok, yo pensaba que estaba en resume, pero no. Ok, está en modo normal. 15. Ahí vamos, mira. Ok, pero como pueden darse cuenta, el efecto retroiluminado ya no está. Ok, con pilas no se retroilumina, solamente con adaptador de corriente directa. Y lo mismo está funcionando perfectamente con pila, mira. No se brinca. Falta nomás aventarlo a la pared para ver si aguanta. No, no es cierto, ya es exagerado. Ok, listo. Vamos a desconectar aquí nuestro cable de audio. Ok. Y la verdad, señoras y señores, este reproductor está fabuloso. Como les había dicho al inicio de este video, es un producto que fue fabricado en Japón y la verdad pues es 100% calidad, es garantía de que estos juguetitos van a durar muchísimo tiempo más. Realmente los productos fabricados en Japón, sobre todo electrónicos, son buenísimos. Ahí está, Panasonic SL S231C, funcionando de maravilla, con muy buena calidad de sonido, excelente nivel de protección, es magnífico su protección electrónica. A pesar de que dice 10 segundos, realmente aguanta más. Y me gustó el efecto retroiluminado que tiene en la pantalla al usar adaptador de corriente directa, así como también sus controles, que en este caso pues no es como otros que lo tienen aquí a través de los botones, sino es todo a través de interruptores, lo cual por una parte está suave, está bien. Y pues nada, es un diseño simple,
un diseño bastante efectivo, ok, que se desempeña magnífico, ok. Entonces, bueno, pues de esta forma comprobamos 100% el equipo que está respondiendo al 100%, fabricado en 1998, ya para el año 2028 ya va a cumplir sus primeros 30 años de haber salido al mercado, y como lo vieron en este video, todavía sigue dando excelente rendimiento, excelente calidad, ok. Bueno, entonces de esta forma llegamos al final del video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse para no perder videos como estos, ok, actualizaciones. Cada video nuevo es un producto que se añade a la tienda. Entonces, si alguno de ustedes está interesado o interesada en comprar alguno de estos productos, por favor visiten la tienda en línea que está en la descripción. Asimismo, ahí pueden encontrar nuestro Instagram, donde tenemos videos, fotos de otros productos que hemos compartido aquí con ustedes en el canal. Y pues sin más, la verdad les agradezco mucho su atención, que la pasen muy bien. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, saludos a todos, bye bye.